Bien, en el último capítulo nos quedamos en el tema del crecimiento cuadrático. Y el crecimiento cuadrático viene precisamente con aquellas funciones, con aquellos programitas que tienen un crecimiento que normalmente implica un doble ciclo o un ciclo anidado, y es normalmente lo que estamos trabajando hasta ahorita con los dos ejemplitos, que me dijeron que no era la versión correcta del ordenamiento. Ahorita en algún momento me hago el espacio y lo reviso, y si no, de todos modos, pues subo la versión que se generó, y eso es lo de menos. Y si era una versión más avanzada, pues ya se les adelantó tantito. Ok, entonces aquí tenemos una lista de crecimiento cuadrático mostrado en una grafiquita lineal. Es decir, esto es logarítmico, perdón, en una gráfica logarítmica, esto es logarítmico, y en una gráfica logarítmica, bueno, pues entonces yo vería que el cuadrático crece más o menos de esta manera. Sí, más o menos. Tenemos muchos otros tipos de crecimientos. Normalmente el logarítmico crece aquí de manera constante. Tenemos el linearítmico, que significa que es un numerito n multiplicado por un logaritmo, y eso lo que hace es que nos dé más bien una curva parecida a una línea inclinada. Y tenemos cosas peores que el cuadrático, que es un exponencial cúbico, que es algo que vamos a ver en la tercera y última asignación que tenemos nosotros contemplada en esta materia para este curso. Ya casi lo acabamos, estoy realmente sorprendido porque ya nada más nos queda una semanita más, la próxima semana. Les dejo su última asignación para que se diviertan en vacaciones, pero no les va a contar el tiempo de vacaciones, es decir, la voy a publicar, pero las semanas de vacaciones detienen el reloj, y sus semanas hasta iniciando enero vuelven a contar sus 2 semanas típicas de entrega de asignación. Así que en realidad para esta última asignación van a tener algo así como 4 semanotas o más para poderla desarrollar. Vientos. Entonces, ahora, aquí estoy mostrando de un orden de crecimiento constante. Uno es que tenemos acá abajo, que es muy parecido a lo que nosotros tuvimos, por ejemplo, con el orden de acceso de la pila, con crecimiento dado por un arreglo que va pidiendo memoria cada 2 veces, cada vez que se saturaba y se pedía 2 veces, es decir, el crecimiento se me fue ahorita administrado, se me fue ahorita el nombre. Bueno, ustedes saben de cuál estoy hablando. Ese tenía una función constante, o del orden de los constantes, de una función n prácticamente. No, n es de acá. El logarítmico, bueno, su ecuación, su gráfica viene determinada por una cosa que parezca logaritmo de n. N es crecimiento lineal, es decir, prácticamente no importa la cantidad de datos, conforme vayan creciendo los datos de manera perfectamente lineal, va creciendo también el orden de tiempo de procesamiento. En el logaritmo de n es muy parecido a esto, solamente que tiene una constantita. Normalmente vamos a tener ecuaciones, órdenes de crecimiento para ordenamientos en este orden, y los que les tenemos horror, que es el n cuadrada, el n cúbica y el 2n. ¿Alguien hizo alguno de los ejercicios de ordenamiento con las cadenas en sus máquinas? ¿Voy a hacer algo parecido al final? Sí, por supuesto. El semestre termina por ahí del 20 y tantos de enero. Ya no tengo el calendario del 21, pero termina el 20 y tantos de enero. La última semana de enero tenemos dos, por si no han tenido la curiosidad, según yo, Jorge les mandó a todo mundo ese calendario. Tenemos 2 semanas para aplicar finales. El último final es en viernes, y el lunes siguiente ya estamos en clases otra vez, porque el 15 de febrero arrancamos el nuevo semestre, según un calendario que yo vi por ahí. Según yo, todo el mundo lo tenía, por eso no se los mandé. Pero si me dicen, pues igual lo busco y se los vuelvo a presentar para que todos lo tengamos. Sí, así fue cuando yo entré a la universidad. Estuve 2 años en que terminaba en viernes, 2 semanas de exámenes, y luego el lunes teníamos que iniciar el nuevo semestre. Nunca tuve semanas en 2 años completos cuando yo entré a la universidad. No sé qué te puedo yo decir. Aquí el tema está en que en realidad esas 2 semanas de finales no van a ser tales, porque pues normalmente ustedes saben que yo trato de aplicar el primer examen el primer lunes de la primera semana de finales, y el segundo final siempre lo aplico en el último día que a mí me es posible. En este caso sería el último viernes antes de irnos a descansar, el último viernes de la segunda semana. Pero en virtud de que yo tengo muy poquito tiempo para evaluar, voy a tenerlos que aplicar lunes, y si no es que en la misma semana, lunes, viernes, para que yo tenga ese fin de semana para calificar, y ustedes tengan calificaciones la primera semana y se puedan inscribir, porque yo no entiendo cómo está ese tema de las inscripciones. Solo sé que
van a estar muy pegaditas. Eso es lo que yo tengo entendido. Igual y lo entendí mal, pero según yo, eso es lo que tengo entendido. Va a estar muy, muy, muy canijo. Inclusive yo quería proponerles que para evitar este desastre aquí, en menos en esta materia, termináramos un semestre antes y nos adelantáramos una semanita a las fechas de finales, de manera que ustedes tuvieran, al menos de mi materia, una semana para poder descansar y termináramos un poquitito. A ver, miren, ya nos lo envió alguien. Vamos a ver. Pero este es el oficial. A ver, vamos a verlo. Ábrete, Sésamo. Septiembre, enero 21. Sí, aquí reiniciamos. El semestre termina aquí, el 29. Y el semestre arranca el 16. Estas son exámenes, las 2 semanas de finales que les estoy comentando. La semana del 2 al 12. Y que tiene este triangulito es el inicio del siguiente semestre, lo cual confirma lo que yo estoy diciendo. Y a partir de aquí arrancamos el siguiente semestre con la idea de poder tener de tener el fin de semestre acá en junio. Se tienen 2 semanas de exámenes. Vienen las 3 semanas de descanso de verano y arrancamos el próximo semestre el 9 de agosto. Sí, corresponde exactamente con lo que yo les estoy platicando. ¿Sale? Ok. Gracias. Dudas, chicuelos. No ese era el tema, pero pues ya que salió. Yo ayer vi una noticia, déjenme ver si la tengo todavía aquí a la mano para estar seguro de qué periódico fue el que la publicó. Y decía el Universal: no habrá regreso a clases en el 2021, el Universal. ¿Vale? Ahorita les mando la liga. Se está contemplando que al menos hasta marzo en la SEP sigan habiendo clases en línea. Así que si llegamos a marzo, lo más probable es que el semestre ya termine 0, 0, 0 bolita, con 0 clases. Y yo creo que sí, probablemente el próximo semestre lo iniciemos en línea y tal vez, faltando un mes para terminarlo, tal vez regresemos a clases. Pero la verdad es que lo más probable es que hasta dentro de un año ya sea un semestre normal, como lo conocemos. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Sí, y no me creían. ¿Se acuerdan que yo les dije, esto va a estar muy cañón, muy cañón? Y ustedes me decían, ay, ¿a poco sí va a ser para tanto? Y no me quisieron creer. Bueno, ojalá ahora crean en mis habilidades para poder ver hacia el futuro. Dudas. No soy adivino, solamente es cosa de leer las cosas que estaban sucediendo y por lo tanto poder saber hacia dónde moverse. Hace muchos, muchos años, cuando yo daba esta materia, yo les decía, saben que ustedes, no digan esas cosas, eso es blasfemia. Cuando yo les decía hace unos años, mira, aprendan a programar celulares. Ustedes no lo van a creer. Ustedes no lo van a creer, pero los celulares son lo del futuro. Y todo el mundo se decía, ay, pero ¿cómo crees si un teléfono es para llamar? ¿Y qué creen? Pues que hoy nos volvemos a través de los celulares, ¿no? Bueno, ok. Entonces, pues espero que hagan más caso a mis recomendaciones cuando yo les digo, no hagan esto, no hagan aquello, y las cosas vienen así porque ya ven que, pues, afortunadamente no soy tan malo leyendo el futuro. Ok, entonces, y teníamos este tipo de órdenes de crecimiento y más o menos bien determinado por una tablita como esta, ¿no? Si yo tengo una operación constante, una sentencia cualquiera en un programa, yo a eso puedo decir que esa variable, esa sentencia toma un tiempo constante, ¿sale? Y luego acá, está mal, debe ser un signo de división. Y lo que esto está diciendo, lo que esta última columnita me está diciendo, déjenme que me responda. Es, ¿qué pasa cuando yo divido el tiempo que me toma ejecutar 2 veces cuando tengo el doble de datos y los hago pasar por esta sentencia con respecto a cuando tengo una sola vez? Si yo divido el tiempo que me toca, pues normalmente me va a tomar
el mismo tiempo, ¿no? Ok. En un tipo logarítmico voy a tener una sentencia de tipo while como esta, dividir dos mitades, y yo lo voy dividiendo el conjunto de datos en pares, en mitades, en bloques, en bolsas, una cosa así, y eso me permite tener un tiempo aproximadamente logarítmico. Un tipo de algoritmo lineal pues es por ejemplo un for, donde viene desde 0 hasta el número n. Evidentemente entre más datos vaya procesando, pues el ciclo va a ir creciendo de manera lineal. Pocos datos, poco tiempo; muchos datos, mucho tiempo, de manera perfectamente lineal. Dos veces la cantidad de datos me implica un tiempo de dos veces la cantidad de tiempo que me voy a tardar en ejecutarlo. En el linearítmico es por ejemplo el quicksort, que vamos a ver en viernes. Yo espero ver ya el viernes el método de quicksort, porque lo crean o no, estamos por terminar este capítulo, y vamos a entrar con el capítulo más bonito de todos, que es el de estructuras no lineales, en el cual, por cierto, voy a pedir voluntarios para que expongan y vayan a tomando sus capacidades de ponerse al frente en estructuras en línea, porque seguramente a ustedes ya les va a tocar un mundo muy diferente, donde eso va a ser muy común. Sí, a modo de exposición. Es que no sé cómo manejarlo. Puede ser o una exposición, o que hagan un videíto y lo expongan aquí en clase de unos 10-15 minutos, nada más presentando el método que yo les voy a decir, y ya después aquí hacemos ejercicios, yo les ayudo a exponer. Bueno, yo doy los ejemplos, hacemos ejercicios aquí a manita. El chiste nada más es que ustedes también participen activamente con esto, y porque esos algoritmos les aseguro que les va a gustar, están muy bonitos. Es la parte más bonita de todo este curso. Luego vienen los cuadráticos, en donde yo tengo, como lo hemos estado viendo ahorita, un for que tiene anidado otro for, y entonces estos for anidados, como los que burbuja y la burbuja mejorada, pues implican checar todo el conjunto de datos, y esto hace que si yo tengo dos veces más datos me va a resultar 4 veces más caro. Los métodos cúbicos implican un triple for anidado. Hay muchos casos así, ustedes no se han topado con ellos, pero sobre todo en inteligencia artificial, en descubrimiento de patrones y en cosas así, aparecen mucho esta clase de for, y eso hace que el costo por el doble de datos sean 8 veces mayor cantidad de procesamiento. Y el exponencial, en el cual es una orgía de datos, porque es un todos contra todos. Yo tengo un dato que tengo que comparar contra todos los otros datos del universo, y entonces ese tipo de búsqueda se vuelve muy complicada y se vuelve exponencial. Es la más cara de todas, y es un caso increíblemente común. Hasta podríamos llamarlo algo así como problemas de búsqueda de fuerza bruta. Ejemplo: yo tengo un arma y comienzo a disparar dentro de mi simulador, de mi videojuego, y entonces salen balas. Esta bala, para poder reaccionar con el ambiente, tengo que tomar esa bala y encontrar contra quién choca con todos los objetos que tenga yo en mi ambiente virtual. Cuando termine con esa bala, tengo que tomar la siguiente bala y cuadrarla contra todas las otras balas de todo el ambiente virtual. Y si es un ambiente en donde hay balas en un sentido y en el otro, significa que esta bala no solamente tiene que interactuar con el entorno, sino que podría suceder que dos rayos choquen, o que dos balas choquen, o que dos bombas choquen, o que choque una bala contra una granada o alguna cosa así. Y esto implica una búsqueda de este objeto contra todos los objetos, y de todos los objetos contra este objeto. Entonces una búsqueda en donde es la interacción de todos contra todos. Aquí estamos en el peor de los casos, y ese es el caso más caro de procesar, ¿sale? Es un caso 2n exponencial, en donde las interacciones y el procesamiento se vuelven escandalosamente pesados, y esa es la razón por la cual la mayoría de nuestros juegos le pesan a nuestros equipos, ¿sale? Bueno, yo nada más venía a platicarles sobre los órdenes de crecimiento. Nosotros nos vamos a mover básicamente sobre estos dos ahorita, pero quiero de estos tres, logaritmo, n y el linearítmico, con la idea de que ustedes, y el cuadrático, no, pues entonces son 4, estamos viendo 4 de 5, y en la última asignación van a ustedes a hacer el caso exponencial para poderlo. No depende de la máquina. ¿Estás de acuerdo que no importa tu máquina? Si tú tienes, por ejemplo, un for, pues siempre vas a realizar n por n iteraciones, y así tengas una máquina escandalosamente grande y superpoderosa, podrás disminuir un poquito el tiempo, pero eso no significa que sea capaz de responder de manera adecuada. Y la prueba, por eso les estoy diciendo, hagan ese ejercicio de la burbuja con la cantidad de caracteres que se generaron, con cantidades grandes de datos. ¿Cuántos habíamos propuesto? 100,000.
Y vean cuánto tiempo se tarda para procesar 100.000 datos. Y habíamos quedado que, por ejemplo, para ordenar el patrón de electores, que son 60 millones de datos, pues entonces sería 60 millones de datos por 60 millones de datos. Y ese es el tiempo que le va, ese es el procesamiento que va a llevar. Es una cantidad una cantidad increíble de ceros. Y chequenlo en su máquina, llegan cuentas cuánto tiempo les va a llevar en su máquina hacer ese procesamiento. Y ese es uno de los cálculos que hay que hacer. Porque en el caso de los credenciales de electores, del padrón electoral, yo tengo que ordenar por ciudadano, por identificación del INE, por sector, por estado, por sector distrital. Y entonces se vuelve una cosa realmente muy, muy compleja para los equipos. No importa el tamaño del mismo. Ok, una vez visto esto, pues entonces vemos que nosotros andamos en este orden, donde quedó, aquí en el orden cuadrático, y que pues sí sería bueno buscar mejores maneras de hacer la chamba. Por esa razón, el día de hoy vamos a cambiarle ahora y vamos a ver un método que funciona ligeramente diferente. ¿Dónde quedó el pizarrón? Si yo ya lo tenía por aquí. Pizarrón, pizarrón, pizarrón. Aquí está. Entonces, aquí el problema con la burbuja, ya vimos, es que realiza el procesamiento. En el caso en el peor de los casos, la burbuja siempre va a realizar, aunque si están totalmente desordenados, la burbuja siempre va a realizar sus n cuadrada comparaciones. Entonces, ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo podría yo minimizar este problema? ¿Cómo podría yo hacerle para que no tenga que realizar, en el peor de los casos, todas las comparaciones? ¿Cómo podría ser para que en el menor de los casos se realicen menor cantidad de programaciones? De intercambios y de comparaciones. Y entonces la respuesta podría venir del tipo, bueno, ¿y qué tal si en vez de hacer que los datos viajen todo el arreglo, en el peor de los casos, hacemos que viajen un poco menos? Vamos a ver. El método de hoy se llama método de inserción. ¿Vale? El método de inserción funciona así. Voy a tener aquí un arreglito. Vamos a imaginar cualquiera. 12, 4, no, números grandotes, no. 4, 9, 7 y 1. Sale así, ¿vale? Y vamos a intentarlo con este arreglito. Ok. ¿Qué dice mi método de inserción? Dice, mira, ¿qué te parece si ahora vamos a jugar a que yo tengo un conjunto que está previamente ordenado? Si ese conjunto está previamente ordenado, entonces yo puedo tomar un dato que esté desordenado e intentar insertarlo en el arreglo que ya esté ordenado. De tal manera que para mí va a ser más fácil saber que en el momento en que llegue a su posición, los demás ya no pelan y ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Entonces vamos a ponerle aquí con este colorcito. Y voy a decir, por omisión mi método dice, ¿sabes qué? El número 2 por definición está ordenado. Me vale gorro si no estás de acuerdo. Yo digo que bueno, no está tan desordenado como yo hubiera querido. El número 2 ya está ordenado y yo considero que todos los datos que están de aquí para abajo, del 4, 9, 7 y 1, todos esos datos están en desorden. Entonces, como están en desorden, lo que voy a hacer es intentar tomar ese número e insertarlo en su posición dentro del elemento ordenado. Por lo tanto, yo pongo un punterito diferente, que es este que está aquí, y yo digo, ahora el 4, lo voy a intentar insertar dentro del conjunto ordenado, que en este caso está limitado por el número 2. Entonces, para insertarlo, yo digo, bueno, como estoy empezando, voy a arrancar de la parte de abajo y lo voy a insertar hacia arriba. Y comparo, ¿es el 4 menor que el 2? Y la respuesta es no. Entonces, como no es menor, significa que no hay intercambio y que el 4, ¡sorpresa!, ya está ordenado y está en su lugar. ¿Cómo estuvo eso? Si este dato es una lista ordenada, entonces cuando yo tomo este numerito, lo voy a comparar contra el que está hasta abajo, ¿sale? Que significa que es el dato más grande del conjunto de datos que yo ya tengo previamente ordenados, ¿sale? Entonces, como sucede eso, entonces,
si yo lo comparo y resulta que ese número que estoy intentando insertar es más grande que el más grande de los que yo tengo ordenados, significa que ya está en su lugar, cosa que sabemos que es cierto. El 2 y el 4 están en orden entre sí. Y con esto terminó la primera pasada, aunque usted no lo crea, ¿sale? Con eso termina la primera pasada. Y entonces el algoritmo puede asegurar que estos dos datos ya están en orden entre sí. Por lo tanto, arranco diciendo, bueno, sí lo voy a duplicar. Arranco diciendo lo siguiente, mira, ahora yo digo que el conjunto de datos ordenados está aquí, de aquí para arriba, ¿sale? Por lo tanto, como el 4 ya quedó ordenado, yo digo que este conjunto está ordenado y que este conjunto de aquí hacia abajo es el que está desordenado. Así que voy a tomar el siguiente número desordenado y lo voy a insertar en su lugar. En ese caso es este, el 9, ¿sale? Entonces, en este tenor yo pregunto, ¿es el 9 menor que el más grande que todos los datos que yo tengo ordenados? Y la respuesta es no, no es menor, es mayor. Ah, entonces no hay que hacer nada y yo ya terminé esta pasada. Y yo puedo asegurar que el 9 está en su lugar. Otra vez, mi lista ordenada era 2 y 4, ¿sale? El más grande de estos dos pues era el 4. Tomé el nuevo dato y lo comparé contra el más grande y resultó que este que estoy intentando insertar es el más grande. Por lo tanto, yo determino que este dato ya está en su lugar y ya acabé, ¿sale? Bien, y esa fue la segunda pasada. Ahí está. Partiendo de la segunda pasada, cuando inicio la tercera pasada, pues yo me digo, bueno, mira, yo sé que estos datos hasta aquí ya están ordenados. El 2, 4 y 9 ya están ordenados entre sí. Ahora voy a tomar el siguiente dato en desorden, que es el 7, y lo voy a intentar ordenar dentro del conjunto de datos que ya están ordenados. Así que para ello, tomo el nuevo dato y lo comparo contra el más grande del grupo. Y pregunto, ¿es el 7 menor que el 9? Y la respuesta es sí, sí es menor que el 9. Ah, eso significa que aquí sí hay un intercambio. Y como hay un intercambio, porque este número no fue más grande que el más grande, entonces procedo a hacer el intercambio. Aplico, lo traigo para acá y hago el intercambio entre el 9 y el 7. Así, ¿sale? Ya hice el intercambio. Entonces ahora vuelvo a hacer la respectiva comparación y pregunto, ¿es el 7 menor que el 4? Y la respuesta es no. El 7 no es menor que el 4. Como ya están previamente ordenados los números que están arriba del 4, yo sé que si el 7 es mayor que el 4, va a ser mayor que cualquiera de los números que yo tenga aquí arriba. Lo garantizo porque están ordenados. Por lo tanto, yo puedo afirmar en este momento que el dato ya llegó a su posición y en este momento termina la tercera pasada. Listo. Y la tercera pasada termina ahí. Esto está padre porque entonces el 7 ya no se necesita comparar contra el 2 ni se comparó contra los elementos de abajo. Solamente se está comparando contra los datos que están ordenados. ¿Sale? Ok. Continuamos y ahora vamos por la cuarta pasada. Ahí está. Entonces, si yo tengo esto, ahora yo digo, ¿sabes qué? Mira, el conjunto de datos que ya está ordenado es hasta el 9. Del 9 hacia arriba ya están en orden. Y voy a tomar el 1 y lo voy a insertar dentro del conjunto de datos desordenados. Entonces, tomo esto y pregunto, ¿es el 1 menor que el 9? ¿Qué crees? Pues que sí, vale. Pues intercambia. Luego tomamos el siguiente y pregunto, ¿es el 1 menor que el 7? Pues ¿qué crees que sí? Pues intercambia. Tomamos el siguiente y pregunto, ¿es este menor que este? Pues ¿qué crees que sí? Pues intercambia.
Y finalmente, ¿es este menor que este? Fíjate que sí, pues intercámbialos. De esta manera. Todo eso constituye la cuarta pasada. ¿Sale? Y la cuarta pasada sucedió desde aquí hasta aquí. La tercera pasada sucedió aquí. La segunda pasada sucedió aquí. Y la primera pasada sucedió aquí. Ok. Al final, bueno, como son n datos, entonces con n-1 pasadas me basta y sobra por los mismos argumentos de la vez pasada. Si yo ordeno n-1 datos, aseguro que el último dato queda ordenado por definición cuando yo termine de ordenarlos absolutamente a todos. ¿Sale? Ahora, el tema es, ¿cuántos arquitos verdes tengo en este método? En la burbuja eran 16. ¿Cuántos tengo aquí? Chicuelos, no sé, fue 7, sí. Siete. Contra los 16 que teníamos en el método de la burbuja. ¿Sale? ¿Hay alguna diferencia significativa? Sí. Hay una enorme diferencia porque estamos trabajando la mitad de las comparaciones. No hablemos de los intercambios. ¿Sale? La cantidad de intercambios es significativamente diferente a lo que tenemos en el burbujazo. Y si quieres ahorita hacemos otro ejercicio con el peor de los casos, ¿no, Jenny? Para que quede un poquito más claro. Con uno me queda claro que no funciona muy bien. Entonces, aquí el tema es, otra vez recuerdo la filosofía. Yo me paro en el primero y digo, ese dato está ordenado. Tomo el siguiente número y lo ordeno dentro del conjunto ordenados. Entonces, lo intento insertar en su lugar. Una vez que esté insertado, entonces yo tomo el desordenado que sigue y lo intento insertar en su lugar dentro del conjunto ordenado. Cuando yo termine, tomo el siguiente desordenado y lo intento insertar en su lugar. Y de esa manera el numerito va a ir viajando hasta que se encuentre en su lugar. En este caso el 7 solamente viajó una posición porque era todo lo que necesitaba para llegar a su lugar correcto. El 1, como era el más chiquito, tuvo que viajar por todo el arreglo para llegar a su posición y tuvimos que hacer muchos intercambios. Pero en realidad aquí es donde se nota bastante el tema, porque una vez que yo hago aquí mi intercambio y llega a su lugar, ya no tengo que compararlo contra todos los de arriba. Entonces resulta que los datos están viajando la mitad de la distancia de lo que viajarían en una burbuja. Estoy realizando una cantidad de intercambios de la mitad, porque de manera típica los datos chiquitos van a viajar mucho, pero los datos grandes que estén cerca de su posición van a viajar muy poco. En este caso el 9 viajó poco y el 7 viajó poco. Vamos a hacer otro ejercicio para que, bueno, ¿dudas? Sí voy a hacer el otro ejercicio independientemente de lo que me digan, pero ¿dudas? Ok, vamos a hacer entonces el otro. Y esta vez lo vamos a hacer en el peor de los casos. 5, 4, 3, 2, 1. Este es el peor de los casos. Y luego lo hacemos con el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos yo tengo los datos completamente desordenados. Y si tengo los datos completamente desordenados, ¿qué dice el método? Bueno, entonces, primero partimos de la idea de que este es el único dato que está ordenado, ¿sale? Y voy a insertar el 4 dentro del conjunto de los datos ordenados. Todo lo que está debajo del 4 está desordenado, no me interesa así. Entonces, para hacerlo, en la primera pasada comparo este contra este y pregunto, ¿es el 4 menor que el 5? Sí, ok. Entonces, como sí, tengo que realizar un intercambio. Aquí, ¿qué les parece si le ponemos inserción? Caso típico. No, casi no. Caso. Ahí está. Inserción, caso.
En el peor de los casos, yo tengo que tomar el 4, lo comparo contra el 5 y resulta que de aquí determinamos que pues hay que realizar intercambio. Por lo tanto, aquí yo tengo que aquí este queda como 4 y el de abajo queda como un 5. Listo. Ya terminé la primera pasada porque ya terminé de comparar el 4 contra todos los datos que ya estaban previamente ordenados. Por eso yo digo, ya terminé esta pasada, ¿sale? Entonces, en virtud de eso, yo puedo decir, estos dos números están en orden entre sí, son el conjunto ordenado. Y si es cierto, 4, 5 están en orden. Ok, tomo entonces, empiezo la segunda pasada y ahora comparo el 3 con el 5. ¿Es menor? Sí. ¿Qué significa eso? Que necesito un intercambio. Aquí está. Y realizamos el intercambio. Ahora aquí tengo el 3 y aquí tengo el 5. Muy bien. Y ahora, como no he terminado de analizarlo contra todos los datos que están en el conjunto, entonces tengo que comparar el 3 contra el 4, porque no he terminado de compararlo contra todos, y resulta que lo tengo que comparar contra el 4, ¿sale? Y determino a través de ello que este necesita otro intercambio. Entonces aquí duplico y lo ponemos aquí, está todo chuecos. Está un poquito mejor. Ok, entonces aquí tiene que haber un intercambio. Y este queda como 3. Y este queda como un 4. Ahí está, ¿sale? Ya terminé de compararlo contra todos. Por lo tanto, en ese momento yo digo, ¿qué crees? Pues entonces resulta que estos tres datos ya están ordenados. Ese es el conjunto de datos completamente ordenados, cosa que vemos que es cierto. 3, 4 y 5, ¿sale? Ya terminé esta pasada. La siguiente pasada, entonces, toma el siguiente dato desordenado, que es el 2, y lo intenta insertar en su lugar correcto dentro del conjunto de datos ordenados. Tomo el 2 con el 5, es menor el 2 con el 5, por lo tanto hay intercambio. Aquí está. Y el intercambio hace que este quede como un 2, y aquí queda el 5. No he terminado de hacer las comparaciones, por lo tanto, ahora comparo el 2 contra el 4. Y esto significa que como el 2 es menor que el 4, hay intercambio. El 2 con el 4 se intercambian. 4 dije, 4, ahí está. No he terminado de compararlo contra todos en el arreglo ordenado y todavía no ha llegado a su posición. Por lo tanto, comparo el 2 con el 3 y resulta que aquí también necesito hacer intercambio porque el 2 es menor que el 3 y por lo tanto necesito hacer intercambio. Esto queda como 2 y esto queda como 3. Ahí está. Y ya comparé el dato contra todos y por lo tanto yo puedo afirmar sin lugar a dudas que los datos desde aquí hasta acá constituyen el conjunto de datos previamente ordenados y que entre ellos ya están ordenados 2, 3, 4 y 5. Ya nada más tengo un dato en el conjunto de los datos desordenados. Voy por la última pasada, que como ya se imaginarán, va a ser lo mismito que tengo acá, ¿verdad? Tomo el 1, lo comparo contra el 5, hay intercambio. Así. Luego comparo el 1 contra el 4, hay intercambio. Luego comparo el 1 contra el 3, hay intercambio. Y luego comparo el 3 contra el 2, resultando que hay intercambio también. Y entonces esto queda... Oh. A ver qué pasó ahí. Aquí no hice intercambio, chicos. ¿Por qué no me dicen? Ahí está.
Y entonces este queda como 1, 2, y aquí había un 3. Ahora sí. Déjenme revisarlo otra vez. El 1 contra el 5 y determino un intercambio. El 1 contra el 4 y determino que hay intercambio. El 1 contra el 3 y hay intercambio. El 1 contra el 2 hay intercambio y por lo tanto aquí queda que ahora sí yo puedo garantizar que este es el conjunto de datos ordenados y ahí termina mi última pasada. Cada uno de estos rengloncitos azules determina el límite de pasada, primera pasada, segunda pasada, tercera pasada, cuarta pasada, quinta pasada. ¿Qué? ¿Cómo estuvo? No. Primera, segunda, tercera y cuarta pasada. Esta no cuenta, no es pasada. Ok. ¿Dudas? ¿No? Ok, ¿cuántos arquitos verdes tenemos? Cada uno representa un intercambio. 10. En el peor de los casos. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fueron 7 comparaciones y no sé cuántos intercambios. Bueno, cada comparación resultó en un intercambio en este caso. Son solamente 10. ¿Cuántos son en la burbuja? 16. ¿Sale? En el peor de los casos, aún en el peor de los casos, estoy teniendo un ahorro significativo. ¿Sale? Que va de 16 a 10. Hay una cantidad importante en la reducción del número de comparaciones. En un caso típico se redujo casi a la mitad y en el peor de los casos realizó menor cantidad de comparaciones que en el caso normal. Ahora, voy a ver el último caso, porque ese caso también me interesa. ¿Hay razones para usar la burbuja en lugar de la inserción? Neta, nadie debería de usar la burbuja jamás, nunca. Sin embargo, bueno, bueno, ahorita llego a ese punto. Ahorita, antes de que termine la clase, me recuerdo, oh, ya voy a terminar. Control C, Control V. ¿A poco no voy a hacer el programa? No, sí me interesa hacer el programa. A mí ya no me está gustando esto de tener nada más una hora, ¿eh? Inserción. Inserción, mejor de los casos. En el mejor de los casos, vamos a ver cuál sería el mejor de los casos. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Sale? Yo tengo este caso. Yo parto de este conjunto de datos y yo digo, bueno, de entrada, ¿qué dice el método? Pues que el primer dato ya está ordenado y lo dejo ahí. Y entonces procedo a realizar las respectivas comparaciones. ¿Y qué es lo que digo? ¿El 2 es menor que el 1? No. Por lo tanto, ya no hago nada más. Yo sé que el 2 ya está en su lugar. En la siguiente, ¿cómo se dice? En la siguiente pasada, yo digo que estos dos ya están en orden. Por lo tanto, intento insertar el 3 en su lugar y pregunto, ¿es el 2 menor que el 3? No, pues fíjate que no. Ah, pues entonces ya acabé. ¿Sale? Hizo una comparación. Como ya acabó, entonces toma, ya sabe que del 1 al 3 están ordenados e intenta insertar el 4 en su lugar y pregunta, ¿es el 4 menor que el 3? Y la respuesta es no, no es menor que el 3. Ah, pues entonces ya acabé. Y me voy contra el último. Así. Y entonces yo pregunto, ¿es el 5 menor que el 4? Y la respuesta es no, no es menor. Pues entonces si no es menor y es mayor que el mayor, entonces significa que ya estoy en su lugar y por lo tanto ya acabé. Este es el mejor de los casos. ¿Cuántas comparaciones realicé? 2, 3, 4 comparaciones. Hice 4 pasadas
porque las 4 pasadas no me las puedo quitar, pero únicamente realicé 4 comparaciones y 0 intercambios. Bueno, lo de los intercambios no me extraña, no me sorprende, pero el hecho de que haga solamente 4 comparaciones es una gran cosa. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Cómo podríamos expresar una regla? ¿Cuándo es mejor este método de ordenamiento? ¿Cómo ven? Si le tuvieran que decir mañana a alguien, oye, mira, yo conozco un método que se llama el método de inserción y es buenísimo, ¿cuándo? ¿Cuándo es más eficiente? ¿Cuándo es más eficiente este método? ¿Están de acuerdo que este método es sensible a los datos? Burbuja le valía un gorro los datos. ¿Sale? Así, completamente insensible a los datos. Si estuvieran ordenados o no estuvieran ordenados, la burbuja siempre hacía n cuadrada comparaciones. Pero en este caso, ¿qué está pasando? ¿El método es sensible a los datos? Sí, es sensible porque si están ordenados, se comportan de manera diferente a cuando están en desorden totalmente, o cuando están, cuando están inclusive en el orden en contrario al que yo los deseo. Es sensible a la cantidad de datos, evidentemente, porque en función del número de datos va a ser el número de tiempo que le va a tomar realizar el procesamiento. Pero sobre todo está siendo sensible al ordenamiento. Este es un método en donde si los datos están más ordenados, se va a tardar menos. Y si los datos están menos ordenados, se va a tardar más. ¿Sale? ¿Qué significa? Que si yo sé que voy a tener un conjunto de datos y que casi siempre están ordenados y ocasionalmente hay nuevos datos, esto significa que este método me ayuda, pero de perlas, porque si el conjunto de datos está casi siempre ordenados, conforme yo voy insertando datos, pues este va a llegar, se va a acomodar en su lugar y listo, se acabó. Realizo nada más n comparaciones. Ahora, si yo tengo estos datos, 1, 2, 3, 4, 5, y tomo un dato cualquiera al azar, el 2.3, pues lo más probable es que ese dato viaje en promedio la mitad de la distancia de todos los datos que yo tenga. Si yo tengo a veces, cuando yo tengo el conjunto de datos ya ordenados y tomo un dato, el dato puede ser muy grande y viaja poco, o puede ser muy pequeñito y viaja mucho, o puede ser un dato típico y viaja la mitad del camino. En promedio, para los que viajan poco o los que viajan mucho o los normales, un dato viaja la mitad de la distancia, la mitad de los n datos que yo tenga. Y eso hace eficiente a este método. Cuando realmente están ordenados, ¿por qué en la burbuja aún así haría todas las pasadas? En la burbuja normal tengo que hacer todas las pasadas. En la burbuja mejorada, aún en la burbuja mejorada, yo los voy a ir ordenando. Y el método dice, pues tú haz todas las comparaciones. Suceda lo que suceda, todas las comparaciones, hasta que no detectes que están ordenados, hasta que no haya intercambios. En tanto no se encienda la bandera de no hay intercambios, la burbuja mejorada sigue siendo una burbuja y hace comparación de todos contra todos. ¿Sale? Esa es una pequeña diferencia con respecto a este método. Este método es eficiente. En cuanto detecta que ya no hay necesidad de hacer más chamba, en ese momento se para, termina la pasada y continúa con el que sigue. ¿Hay desventajas en comparación con algún otro método? Sí, sigue siendo n cuadrático. ¿Sale? A ver, y vamos a ver qué significa eso. Acá. Esta era la burbuja. ¿Sale? Para la burbuja, no me importa en qué pasada iba, yo tenía que realizar a fuerzas n-1 comparaciones. Así de cajón. Tenía que realizar n-1 comparaciones, de tal manera que el área bajo la curva era n-1 por n-1. n-1 datos por n-1 pasadas. n-1 comparaciones contra n-1 pasadas. ¿Qué sucede en este método? Bueno, este método dice lo siguiente. Lo voy a dejar, pues en verde está bien. Dice, para la primera pasada realizo una comparación. Déjenme regresarme porque eso sí me interesa que lo notemos. En la primera pasada realizó una comparación. En el peor de los casos es sí. En la segunda pasada realizó dos comparaciones. En la tercera pasada realizó 1, 2, 3 comparaciones. En la cuarta pasada realizó 1, 2, 3, 4 comparaciones. El número de comparaciones en el peor de los casos en este método es igual al número de pasada en la que voy. ¿Sale? Eso hace que yo pueda graficar que en la primera pasada yo realicé una comparación.
Está muy chiquito ese punto. Ahí está. En la segunda pasada hago 2 comparaciones. En la tercera pasada hago 3 comparaciones. Y así me la llevo. En realidad, pues yo sé que esta chiva, digo, me quedaron muy feos mis puntos, pero ahorita los corrijo. Vamos a corregir estos puntos feos. Ahí está, ahí está, ahí está. Y entonces, en realidad, esto va a quedar así. En la primera pasada realizo una comparación. En la segunda pasada realizo 2 comparaciones. En la tercera pasada realizo comparaciones. Y en la pasada n-1 realizo n-1 comparaciones. En la pasada n-2 realizo n-2 comparaciones. Y el área bajo la curva es ahora el área que yo encuentro bajo este triángulo. ¿Sale? ¿Cuál es el área bajo ese triángulo, queridos y queriditas? ¿Cómo calcula el área bajo la curva verde? N por n-1 entre 2. Correcto, es un triángulo, ¿están de acuerdo? Base por altura entre 2. N, pues te la copio, ¿no? Digo, que haya valido la pena que escribiste. Control C. Y me la traigo para acá. Así. El área bajo la curva es el número de comparaciones. ¿Pero qué creen? Esto está muy chido. Porque el número de intercambios cambia. Le estamos diciendo que en general un dato se mueve la mitad de la distancia de los datos. Porque uno se mueve un poco, los grandes se mueven un poco y los grandes, los chiquitos se mueven mucho. Pero en promedio, el número de intercambios que yo tengo que realizar es la mitad de la distancia de los datos. Y eso significa que un dato, en realidad, esta raya de aquí, qué lástima que no puedo puntearla de otra manera. ¿Sale? n-1 entre 2. Más bien ese dato no va aquí, ese dato va aquí. Y yo tengo que trazar una línea punteada de aquí hasta acá para indicar, oh, pues ese no es la mitad. Bueno, no se ve muy la mitad, más bien sería aquí. Bueno, donde sea la mitad, ahí ustedes me entienden. Esto indica la mitad de la curva y por lo tanto este debe llegar a ese punto. ¿Sale? ¿Entienden? No está cuadriculado. Y sí hay manera de cuadricular esto, creo. Ahí estaba la manera de cuadricularlo. Ok, la próxima vez lo voy a usar. Nada de la próxima vez. Ahí está. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos aquí está la mitad. Y por lo tanto mi curva del número de intercambios viene de aquí para acá. Picos más, picos menos. Así es el asunto. Entonces es n menos 1 entre 2. Ahí está, picos más, picos menos, así es el asunto. Y esto que está en la nueva curva verde, la más chiquita que puse, es el número de intercambios que yo espero en promedio. Como sigue siendo el tema de que sigue siendo un triángulo y el área bajo la curva me indica el esfuerzo realizado en realizar los intercambios, yo puedo decir sin ningún problema que este método en promedio tiene n menos 1, que es la base, que multiplica a la altura, que es n entre 2 dividido entre 2, y todo eso dividido entre 2. Picos más, picos menos, esto vendría siendo, y eso ya no lo voy a escribir porque me da flojerita, pero en fin, que ustedes entienden harta álgebra y van a poder demostrar que eso es igual a n cuadrada entre 4 para n tendiendo a infinito. Y es cierto, ¿no? Digo, si tengo un triángulo que es la mitad de la altura del otro, pues entonces el triángulo de aquí abajo es la mitad del área que el triángulo de allá arriba. Y como el de allá arriba, n menos... Sí.
n menos 1 sí, pero es que eso es n menos 1 entre 2. Ahí está, quedó muy fea la expresión. Eso es lo que pasa. n-1 que multiplica a n-1 entre 2 y todo eso dividido entre 2. Haciendo tantitita álgebra queda n cuadrada entre 4. ¿Sale? Ok. ¿Dudas?